Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos de silencio, creatividad y el cerebro eléctrico. El poeta Walt Whitman decía, yo canto al cuerpo eléctrico, y resulta que sí, que nuestro sistema nervioso se comunica por medio de químicos y de impulsos eléctricos. Bruno Méndez, ingeniero en electrónica con maestría en procesamiento digital de señales, quien pertenece a un grupo multidisciplinario de neurociencias en el Instituto de Fisiología Celular en la UNAM, señala que somos una especie de pilas andantes. La actividad eléctrica del cerebro se puede registrar mediante electroencefalogramas. ¿Qué tanta sincronía, armonía o coherencia se expresa entre las diferentes ondas cerebrales en momentos de mayor quietud y silencio? ¿Cómo se correlaciona con la creatividad? De ello conversaremos con el doctor Fred Travis, un destacado investigador que ha publicado más de 75 estudios en torno a la neurociencia de la percepción y el desarrollo cerebral. Junto con el doctor Robert Keith Wallace, pionero de la investigación científica sobre los efectos de la meditación trascendental, Fred Travis es coautor de un libro que aplica los hallazgos de la neurociencia en la educación de los niños. El doctor Travis generosamente nos muestra en forma directa cómo hace sus estudios de electroencefalogramas para medir la armonía de las ondas cerebrales. Dr. Frederick Travis, thank you very much for this interview for the Electric Sheep in Channel 22. My pleasure to be here. And we are going to have a live demo of an EEG with our producer, Froilán López Lavín. So tell me, what are we going to do? What we'll be doing, we'll be looking at 2 points of the brain. We see here 3 sensors in the front on his forehead. The ones to the left and the right are recording what the part of your brain is doing, which is the producer of the brain. The frontal area is like the boss or the executive center. It's the overview of the brain. And we'll be seeing how this part of the brain is working when your eyes are open, when you're closing the eyes, when you're transcending. And it gives you a sense of how consciousness is changing. The one in the middle is ground. It's actually taking a static electricity because we're in a very electrically noisy room here. And then there's 2 sensors behind his ears which are helping us record his EEG. And what are we going to see in the screen while recording these electrical impulses? Yeah, so we see 3 rows of information here. The top 2 are coming actually from the left and right sensors on the front of the brain. This bottom one is looking at coherence. It's asking what is the relationship between the left and the right sides of the brain. In a sense, let's say that if you want to read the coherence, the synchrony between both hemispheres, that means that maybe one of the hemispheres is singing a Beatles song and the other hemisphere is singing a cumbia song. And we are trying to see if they are in coherence, in harmony, singing the same tune? That's an excellent analogy. What coherence is actually doing is it's taking the electrical wave, the wave is rising and falling, and it's asking what's the relationship of the electrical wave from 2 parts of the brain. If the electrical wave is similar, it suggests those 2 parts of the brain are involved in the same task. It could be looking at the outside world, it could be thinking, it could be imagining an answer. If the electrical activity is different, it suggests they're doing different things, they're part of different tasks. What we see happening with transcendental meditation practice is all of the thinking and feeling and decision making, all the thoughts that are constantly going through your mind are beginning to become more quiet, more settled. And with that, we find the whole brain just begins to hum to itself, it's more awake. And so we're only looking at 2 points in the brain, but when you put 32 sensors over the head, you see that all parts of the brain are humming together. It's this settled state of wakefulness, and it's interesting because the experience is one of silence, but to have that experience, the brain has to do something, and it's this humming inside that we're capturing. El zumbido silencioso de los impulsos eléctricos que se correlacionan con la experiencia de paz interior.
Seguiremos conversando con el doctor Fred Travis sobre este interesante tema que nos permite asomarnos a las percepciones que pueden ser sintonizadas por nuestros cerebros eléctricos. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, que nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Querida Aura, como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Fíjate que el Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, decía que el Alzheimer es como un libro que va perdiendo poco a poco sus hojas hasta que se quedan nada más las tapas. Sí, qué imagen tan impresionante. Justamente les quiero platicar de eso. Les quiero platicar de las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, que son más frecuentes a medida que aumenta la edad de la población. Después de los 65 años, se sabe que el riesgo de padecer Alzheimer se duplica cada 5 años. Y si bien aún no sabemos completamente su biología ni cómo tratarlas, una investigación de la Fundación Human Technopole, con apoyo del CONACYT, ha unido metodologías computacionales con biología genómica para analizar el metabolismo de los lípidos cerebrales y entender su relación con las enfermedades neurodegenerativas ocasionadas por la edad. Las células cerebrales necesitan grasas para funcionar y la cubierta de lípidos que las recubre y que ayuda a transmitir señales se ve afectada en pacientes con Alzheimer, y esto se ha descubierto gracias a nuevas tecnologías y estudios de asociación genética para diferentes enfermedades cerebrales. Al combinar la información por medio de algoritmos experimentales y análisis integrativos de bases de datos, se busca proponer mejores modelos que expliquen la enfermedad para crear tratamientos y terapias con el fin de que la población tenga longevidad, manteniendo su salud. Y recuperar la memoria, que eso es fundamental. Ay, así es, Pepe. En todos los campos de la vida. Totalmente de acuerdo. Y como siempre, te agradecemos tu presencia aquí, en la memoria de La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Muchas gracias, querida Aura. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con el destacado neurocientífico Fred Travis sobre silencio, paz interior, creatividad y el cerebro eléctrico en La Oveja Eléctrica. De rayo con tintes verdes y dorados que se enciende en nuestro cerebro eléctrico, estamos de regreso en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica, donde seguimos conversando con el doctor Fred Travis, destacado neurocientífico, sobre cómo los electroencefalogramas, también llamados EEG, nos revelan lo que está pasando en nuestra mente cuando experimentamos un estado de quietud y paz interior. Nos adentraremos en lo que pasó en el cerebro de Froilán López Lavín, nuestro queridísimo amigo y productor de La Oveja Eléctrica, para ver en el monitor el tipo de ondas cerebrales, de frecuencias que se generan cuando él empieza a meditar. Vamos a ver frecuencias como las de las ondas alfa, que van de 8 a 13 ciclos por segundo. We are going to do the test now, the live demo. Yes, let's do it. So here we have the top, the eyes are open. We see that the EEG is very, it's low in terms of its amplitude. Here we have an eye blink. Again, that's a healthy brain. Frontal areas are coming, different parts are coming together. They break apart, others come together. So now if you would close your eyes. And now begin your TM practice. Jager David. And stop your meditation and open the eyes when you're comfortable. Here's the eyes are open. Coherence is, this high coherence here is just from the eye blink there. This is actually the brain. Coherence is low, it becomes high, it becomes low. Again, this is the normal state of the healthy brain. And then you'll see two things when you start your meditation. One will be you won't have these very tall blinks here. Instead, we're going to see very rhythmical rising activity here. That's the alpha activity.
And we're going to see the coherence overall just becomes a little bit higher. Yeah, so here the actual TM begins. You see this burst here? You see how it's suddenly the EEG, it's higher amplitude, but it's more simple. You can actually see the frequency there. And it's just that one frequency of the brain just humming to itself. And we'll see that happening throughout your record, throughout your TM practice. And so beginning of meditation takes a while to settle in. Coherence is going up and down. And then as we continue to meditate, we see the coherence beginning to go up here in a systematic way. This alpha activity is continuing. That's the signature of just being awake and alert in silence. Not thinking, not doing, but just aware, wholeness, quiet. And this was a few minutes, and so the coherence would go up. And as we see, what it is beginning to go up to a higher level, and it begins to continue there. And depending on the depth of the experience will determine how high the coherence is. Because meditation is a dynamic process of going in and out. And as the attention is more directed inwards, that's seen in terms of the brain just functioning more as a whole. As it's going out, it becomes more specific. Nuestro querido Froilán López Lavín, ¿cuál es la relevancia de esa calma para la actividad, para el desarrollo de nuestra creatividad? De ello seguiremos conversando con el destacado neurocientífico Fred Travis después del corte. Mientras tanto, nuestra querida Miriam Moscona nos habla de la creatividad que podemos registrar en la naturaleza gracias a los instrumentos de la ciencia y la tecnología. Pues querida Miriam Moscona, bienvenida a este espacio que hoy es también de la abeja eléctrica, ¿no? Totalmente, una abeja que poliniza ovejas. Y fíjate que cuando se habla, por ejemplo, de los principios del surrealismo, se plantea que la poesía no tan solo tiene que vivir en el papel, sino que puede encarnar en la vida cotidiana. ¿Cómo encarna en las abejas? Bueno, lo primero que quisiera decirte es que los sumerios es una de las civilizaciones más antiguas que, como sabes, surgió entre los ríos Éufrates y Tigris, y con su escritura pictográfica lo que lograron fue reflejar algunos datos sobre su vida que han llegado hasta nuestros días. Las abejas son importantísimas para el ecosistema y pues ya lo veremos, ya lo verás y ya lo veré y ya lo verá el mundo. También son importantes para la poesía y enseguida veremos por qué. Hoy le presentamos fragmentos de un largo poema y de una larga pasión por las abejas. Pertenece al libro, a un inédito, Espacio Abeja, del poeta mexicano Emiliano Álvarez. Embarradas de polen, las abejas satisfacen la voluntad sexual que no podrían las plantas por sí mismas. A cambio, llevan néctar de vuelta en la colmena, donde lo regurgitan un centenar de veces de una boca a otra boca, de un vómito al siguiente, hasta que logran volverlo una sustancia lo suficientemente espesa y se hace miel al centro del panal. La gente cuando mira una colmena piensa que ve un panal. Una colmena en realidad está hecha de panales recubiertos. Si una casa es la suma de sus muros o del espacio que los muros crean, los panales son justo ese vacío. Tal vez funcione mejor un edificio, el edificio, la colmena, cada piso un panal hecho de celdas, cada celda un espacio hecho de muros. Un edificio, sí, pero acostado. La oveja y la mosca le agradecen al poeta mexicano Emiliano Álvarez que nos haya prestado una celdita de su espacio abeja. Nuestra querida Miriam Moscona, la mosquita eléctrica en la oveja eléctrica. Después de un parpadeo cósmico, seguiremos conversando con el destacado neurocientífico Fred Travis sobre las ondas del cerebro eléctrico y su correlación con la paz interior, el silencio y la creatividad.
juego de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina la creatividad dentro del silencio de nuestro cerebro, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica para seguir conversando con Fred Travis, destacado neurocientífico, experto en medir las señales eléctricas cerebrales. El cineasta David Lynch, al referirse a los estudios de Travis, señala que en el cerebro coherente asociado a la calma interna está el secreto de la creatividad. Travis nos habla de cómo funciona este proceso. He's explaining that he has an inner calmness, and I would like to ask you, what is the relevance of this inner calmness for doing activity? The relevance is the screen of the mind is more silent, so it gives a better reflection of what's outside. It's almost like the top of a pond. If a pond is choppy, you don't get a reflection of the sky and the trees and everything. It's little pieces. As the pond settles down, you suddenly get a reflection of the outside world. And that's what we're doing. We're becoming able to have this, as you say, this inner silence, this inner calm there. And it's so powerful in the midst of dynamic activity. You're able to see through all of the changing and all of the chaos around you and see what's the real principle, what's the flow that's going on here. You're just more alert. Another analogy, it's like turning up a light. The light can be very dim, and we turn up the rheostat, and now we're suddenly seeing the world more clearly. You know, even any of those analogies could give the understanding of just what people report when they practice TM. They're happier at work, they're more settled, they're not as affected. Something happens, they don't talk and think about it for the next day or two or something. Whatever experience is, it doesn't leave a deep mark on them. They're more centered, their self is fuller, they're less lost in activity. And what is the relevance for creativity? Because, you know, David Lynch practices this technique, and he says that you have, in some way, the secret key for creativity and inner peace being demonstrated scientifically. Yeah, so creativity is known to have 4 different stages. One, you explore the area, you explore the problem space, what's there. The next is called incubation, you let go. And then in that silence of letting go, the illumination, the creative idea comes, and then you actually bring it into fulfillment. This incubation is the most prized but least understood. How do you get there? Because you can't get there by doing anything. You can only get there by leaving the office, walking outside, you know, doing something different. You have to get out of the problem space and let the mind settle. With TM, we're actually exploring the full range of the mind, so we're becoming more comfortable with this state of incubation. And so if you have a problem, you just need to stand up and be quiet. The attention will settle into that silence, and that's where you'll pick up the solution. And the solution comes as a very faint but whole idea. It's not loud, it's not flashy, but it's whole and complete, and then you pick it up and bring it into activity. So you can see TM is a way of just enlivening the full range of the mind, letting your attention to be at whatever level it needs to be. Because it's nice to be at the bottom of the ocean, but sometimes you need to be at the top. You have to deal with all the details that are going on. But having the ability to traverse the full range of the mind makes life easier and more fun. Natural tendency of everyone's mind is to explore, to look for more. And we use that tendency to go towards more by giving the mind a direction. And this is what you learn when you learn transcendental meditation from a trained teacher, and you turn the attention within. Because quieter levels of the mind are fuller, there's less boundaries, there's less restrictions, there's greater vitality, so the mind will be drawn within. So what I have found, much to my surprise, people practicing transcendental meditation for, say, 6 months, during their TM practice, their brainwaves look the same as someone's been meditating for 7 years. You don't get better at this process of transcending because it's a natural process. Where the better comes from is in activity. When you can bring that deep inner silence into the daily activity. At work, into the daily activity at home, into the daily activity with your wife, with your children, with your friends, and so on. En este proceso natural,
La coherencia del cerebro se genera inmediatamente, de manera espontánea, y el efecto es de calma y creatividad en el entorno. Mozart lo planteó hermosamente en estos términos: si tan solo pudiéramos sentir el poder de la armonía. Desde la armonía del silencio hasta la armonía eléctrica de nuestros cerebros, hasta la armonía de la música y la creatividad en la conciencia colectiva. Agradecemos la presencia generosa del doctor Fred Travis en La Oveja Eléctrica. Y bueno, nuestro querido Fernando Rivera Calderón, con su humor maravilloso, va a hacer ahora unos experimentos que llevan a la alegría de jugar con palabras y sonidos, con frecuencias, con una especie de mantras, como lo hacíamos en nuestra infancia, en donde ya atisbábamos la posibilidad de asomarnos al silencio y la creatividad. Pues querido Fernando Rivera Calderón, de veras un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Igual, mi querido Pepe, vine aquí a iluminarme y a colorearme contigo, que eres una fuente de sabiduría. No, mira, lo que creo que todos como niños experimentamos alguna vez es cómo jugábamos con ciertos sonidos, porque sentíamos que nuestro cerebro de alguna manera tenía mayor coherencia, una cierta armonía, y todos inventamos sonidos desde niños para sentir precisamente cómo entramos en ese oleaje de esos sonidos. Hoy te voy a invitar, Pepe, a ti y a todos los que nos están viendo, a que entren en ese oleaje, en esa vibración cósmica, con un mantra que acabo de armar, que espero que te guste y que me ayudes a cantar. Claro que sí. Hay que ponerse todos en estado meditativo, contemplativo, pachecón, pero así natural. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Cucurru, cucú. Yabadabadú. Pipiri, pipí. Alababase. Obladi, oblada. Hippie, hippie, she. Ula, ula, ho. Chúpale, pichón. Bule, bucuché. Collito, ergo, su. Blanca Navidad. Biri, biri, bam, bam. Biri, biri, bam, bam. Biri, 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 bam, bam. Biri, 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 bam, bam. Biri, biri, bam, bam. Biri, biri, bam, bam. Biri, 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 bam, bam. Biri, 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 bam, bam. ¿Qué hubo? ¿Verdad? ¿Verdad? Sentimos cómo era jugar con los sonidos ¿verdad? cuando éramos niños. Sí, ¿verdad? Siempre Por ahí. siempre jugábamos a ver cómo esos sonidos nos impactaban. Sentí en como toda que, la como que el fisiología. espíritu de Selena me estaba poseyendo ya por acá adentro.